admirado por hombres y mujeres importantes de la época. Pero en una ocasión, por los pecados de Israel, por los errores del pueblo de Israel, ese hermoso templo, todo su esplendor y toda su hermosura quedó completamente destruida, ya que en el año 586 al año 605, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó la ciudad y destruyó el templo de Jerusalén. Y aquel hermoso templo, aquel bello templo, después de ser algo precioso, se convirtió en algo desolado y algo horrendo, al grado que los que alguna vez conocieron este templo ya no podían admirar más su belleza, por cuanto esa belleza se había perdido completamente. Estando el pueblo de Israel en Babilonia, estando cautivo, Dios llamó a un hombre llamado Zorobabel, el cual él le ordenó que al venir nuevamente a Jerusalén restaurara el templo. Pues como decía la historia, esta casa era espléndida. Hablo nada más y nada menos que el gran templo del rey Salomón. Aquel templo que fue construido, que hasta David había tenido la diligencia de poder preparar cada uno de los elementos. David había tenido el cuidado, pero Dios dijo a David: no serás tú quien construya mi casa, sino que será tu hijo Salomón. Como les mencionaba al principio, era una casa majestuosa, una casa gloriosa, una casa en la cual la gloria de Dios literalmente descendía a ese lugar. Pero pasado el tiempo, las rebeliones de Israel, los pecados del pueblo del Señor, hicieron que esa casa dejase de ser la majestuosidad que era y se convirtiera en ruinas y fuera tierra de animales salvajes, al grado que solamente los pobres dejó Nabucodonosor habitando en la tierra. Estando pues en Babilonia, Dios dio este mandato a Zorobabel, ya siendo traído de Babilonia a Jerusalén. Ageo 2:1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Señor, bendita es tu palabra. Gracias por ella, Jesús, en tu nombre precioso. Amén. Oh, hermano, esta casa espléndida terminó siendo ruinas literalmente. Y lo que fue bello en un tiempo, después fue hecho como nada. ¿Has oído decir el dicho que la primera oportunidad nunca es igual que la segunda oportunidad?
¿Has escuchado a decir personas que dicen, si tú dejas pasar la primera oportunidad, nunca te vendrá una igual como esa? Porque la segunda oportunidad no es como la primera. Pero esta noche yo quiero hablarte de un Dios que es capaz de romper todas esas reglas y normas. Quiero hablarte de un Dios que tiene la capacidad de hacer que lo segundo sea mejor que lo primero. Aunque la lógica humana no lo permita y diga, eso es imposible. Porque muchos han escuchado esta historia de este templo, pero yo no te he venido a hablar de ese templo. Yo te he venido a hablar de ti, que tuviste momentos gloriosos con el Señor, que fuiste un hombre usado por el Señor, que fuiste una mujer entregada al Señor, que fuiste una joven quizás entregada al Señor, y tuviste momentos buenos en el Señor, en los cuales tú dijiste, Dios me había dicho que me iba a usar, y lo hizo, y me llevó aquí, y me llevó allá, y yo pude ver la gloria de Dios, y tocar la gloria de Dios. Yo pude experimentar esa presencia de Dios, esa comunión con Dios. Yo pude gozar de ver las maravillas de Dios. Hermano, yo fui alguien que estuvo en esto y esto, activo en esto y lo otro. Y al igual que el templo de Salomón, tú dices, pero ahora no siento nada de eso, hermano. Las iglesias hemos tratado de cubrir la falta de la presencia de Dios con el activismo cristiano, con pasar ocupados en cosas religiosas para llenar la falta de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente conoces tú que llegan a las iglesias a las 6 de la mañana? Se van a las 9 de la noche, pero sus corazones están vacíos. Y tal vez han pasado todo el día en actividad religiosa, pero no necesariamente han estado en la presencia de Dios. Porque yo quiero romper un paradigma esta noche. Estar en una iglesia no necesariamente es estar en la presencia de Dios. Se puede ser un buen activista cristiano y estar bien lejos de la presencia de Dios. Y tal vez tú me dirás, hermano, yo fui una persona que yo sentía a Dios. Dios me dictaba al oído quizás mensajes para hablarles a otros. Dios venía y me despertaba de madrugada y me daba ideas para poder trabajar con los ancianos, con los niños. Y aunque ahora, hermano Mauro, estoy lleno de actividades y tengo tantas ocupaciones, pero me siento seco y vacío del Señor. Y aunque no te sorprenda y no lo creas, hay ministros de Dios que predican así. ¿Y sabes qué ha pasado con el evangelio hoy en el presente? Tenemos ya un papel y tenemos ya un lugar en la sociedad. Y hemos construido buenas organizaciones. Pero nos hemos olvidado que lo único que puede impactar una sociedad y transformar las vidas es la presencia de Dios que respalda a las personas. Tienes pastores que son amigos de los políticos y los políticos no son transformados por el poder de Dios, porque a lo mejor no ven nada impresionante de parte de estas personas. Porque lo poderoso fuera que un político cayera rendido genuinamente a los pies de Jesús, no pasando al frente a una iglesia para que miles digan es cristiano, voten por él, sino que genuinamente viéndolo transformado por el poder de Jesús. Hago un pequeño paréntesis y te hago una pregunta. ¿Tú has vuelto a ver los políticos en las iglesias hoy que ya terminó la campaña? Porque quizás están grabando, no menciono nombres, si no los vas a volver a ver. Porque aunque ellos son amigos de hombres de Dios, no son transformados porque no hay presencia de Dios. ¿Sabes? Lo que va a transformar El Salvador no es que los pastores nos hagamos amigos de los políticos. No es malo ser amigo de ellos. Lo que va a transformar El Salvador es que los políticos vean que en nosotros hay hombres diferentes y cambiados por el poder de Dios. Cuando los políticos nos levanten el saco y nos vean las costillas, todo esté en orden y en su cabal estado. Y ellos puedan decir, estas son personas diferentes, son cristianos de verdad. Y tal vez a ti te ha pasado eso, no lo de los políticos, eso solo fue un paréntesis,
Te pasó lo del templo de Jerusalén, que tú podrías decir: yo disfruté de una gloria, yo disfruté de servir a Dios, yo sé lo que es llorar delante de la presencia de Dios, yo he sentido el poder de Dios. Tal vez tú eras alguien que ibas a los hospitales y sentías el respaldo de Dios al orar por los enfermos. Tal vez tú eras una persona que te subías a los autobuses y al abrir tu boca, la palabra de Dios se cumplía en ti, donde Cristo nuestro Señor dijo: y no temas de lo que vas a decir, porque en el mismo instante el Espíritu Santo hablará por vuestra boca. Pero llegan momentos en la vida cristiana que uno dice: ¿dónde está todo eso? ¿A dónde están esos momentos? ¿En dónde está ese momento donde yo me sentía cara a cara frente a Dios? Porque otro error que cometemos en las iglesias, hermanos, es meterle denominación a nuestra gente y no meterles a Jesucristo en la cabeza y en el corazón. ¿Cuántas denominaciones tenemos en la iglesia evangélica? Tenemos bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, Elim. Tú sabes que estas iglesias son muy lindas y no tengo nada en contra de ellas, pero a veces nos esperamos en hacerte un buen bautista y no hacerte un buen cristiano. ¿De qué te sirve ser un buen bautista con un mal testimonio? ¿De qué te sirve ser un buen pentecostal si tu testimonio no es el mismo aquí que en tu casa? ¿De qué te sirve que tú te puedas todos los dogmas de tu iglesia y que te los puedas de pe a pa si la gente no mira a Cristo ni mira frutos en ti? Yo prefiero ser un buen cristiano antes que defender una denominación. Prefiero reflejar a Cristo que cualquier dogma y pensamiento. Y en las iglesias evangélicas hemos caído en eso. Y nuestros miembros tienen más denominacionalismo que conocimiento de Jesús. No digo que es malo conocer la denominación, pero cuando el pecado esté frente a ti, no te va a dar poder la denominación para resistir lo malo. En cambio, cuando el pecado esté frente a ti, la presencia de Cristo sí te va a dar la capacidad de decir: no, gracias, temo a Dios. Como lo dijo José cuando aquella mujer estaba quizás desnuda delante de él, y José le dijo: ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y quizás tú gozaste de una buena gloria con el Señor, pero ahora todo se ha acabado y se ha apagado, y perdóname la expresión, tienes un cristianismo gris, un cristianismo monótono. Hoy es lunes, voy al culto, hoy es miércoles, voy al culto, hoy es domingo, voy al culto, y así todos los 365 días del año. Hasta que pasa el año, arrancas la última página del calendario y vuelve a comenzar un nuevo ciclo de lo mismo. Y quizás ese dicho que yo les mencionaba al principio, y me va a entender usted el canto que compartíamos al principio. Y tal vez tú dirás: Señor, yo siento que no puedo volver a ser el mismo. Yo solo me acuerdo, y nos toca vivir de viejas glorias, de gloria. Yo predicaba, yo oraba y los enfermos sanaban, yo ministraba, yo servía a los niños y los niños eran tocados por la presencia de Dios, y nuestro lenguaje solo se convierte en un pasado. Y sabes, la presencia de Dios es afectada, y no estoy hablando que el Espíritu Santo se te salga del corazón, sino que es afectada cuando tú le abres puertas al pecado en tu vida personal. Porque lo único que apaga y contrista al Espíritu Santo es cuando nosotros le abrimos puertas al pecado en nuestra vida. Y tú no debes de asombrar, hermano mío, que ahora a veces tú le destapas la colcha al cristianismo y encuentras cosas peores que en el mundo. Cuando nosotros le abrimos las puertas al pecado, comenzamos a apagar, a contristar al Espíritu Santo. Israel es un vivo ejemplo de esto que estoy hablando. Cada vez que miras a Israel, mírate tú en ellos, porque Israel es como una persona que vive delante de Dios. Y Israel, cada vez que pecaba, cada vez que le abría puertas a lo malo, lo primero que se apartaba de ellos era la presencia del Señor. Y aquel gran ejército que salía a combatir y hacía pedazos de ejércitos enteros, a él lo hacían pedazos sus enemigos.
Y aquel pueblo que levantaba, hacía huir a grandes ejércitos, a ellos los sacaban huyendo. Porque la presencia de Dios, quiero decirte que aunque la salvación ya vino a ti y es un regalo gratuito, pero la comunión es tu responsabilidad cuidarla y mantenerla. Y con mucho respeto te lo digo, el activismo cristiano no te va a dar presencia de Dios. Lo que te va a dar presencia de Dios es que tú vayas a tu casa ya, en las horas de la noche, en la madrugada, y comiences a buscar el rostro de Dios. Y comiences a querer vivir y agradarlo a Él. Y a vivir en santidad para Él. Es una palabra bien chocante en el medio evangélico. Pero yo quiero decirte que conforme tú vayas consagrando tu vida al Señor, tú vas a ir restaurando la casa que Dios quiere que esté como esta. Y tal vez muchos te dijeron: hermano, ya no se le oye como antes. Yo lo oí predicar a usted y usted predicaba bien nice. Ahora se oye así medio aburridón. Yo me acuerdo cuando usted cantaba, hermano, hasta las piedras se ponían a alabar a Dios. Y ahora, hermano, ya sí se oye bien, pero bueno. Pero yo quiero decirles esta noche algo. Y solo eso he venido, hermanos. He venido a decirte que el Dios que yo conozco tiene la capacidad de restaurarte a tal manera, si lo comienzas a buscar, que Él puede hacer que tu presente sea mejor que el pasado glorioso que tú tuviste alguna vez. El Señor preguntó y dijo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién hay de aquí de ustedes que oyó predicar a fulano, a mengano cuando comenzaba a predicar? ¿Quién de ustedes vio a mengano cuando comenzaba a cantar? ¿O cómo Dios lo usaba? ¿O cómo el corazón era tocado por la presencia de Dios? Cuando esta persona tomaba quizás el micrófono y comenzaba a ministrar y pregunta a Dios: ¿y cómo la ves ahora? Yo te pregunto, ¿cómo te ves tú ahora? Y sé honesto contigo, hermano. Con mucho respeto, no te engañes. Oh, yo paso ocupado, pastor. Miren, y hasta desvelado yo a la casa. No te engañes. ¿Cómo te sientes por dentro espiritualmente? ¿Te sientes lleno de Dios? ¿O dices amén? Porque es la costumbre en la iglesia evangélica decir amén. ¿Cómo te sientes por dentro? Y evalúa si necesitas ser restaurado por el Señor. Yo también fui una persona muy activa en el evangelio, pero me di cuenta un tiempo también que necesitaba ser restaurado por el Señor. Porque no es el título, no es que me digan: hola pastor Mauro, bienvenido, oh pastor Mauro. Lo que hace que te abran caminos, que Jehová camine delante de ti y Él te respalde en todo lo que hagas. Amén. Yo sé que esta noche tú no viniste porque iba a venir el hermano Mauro. Tú viniste porque algo en tu corazón te decía: algo Dios me va a decir, y eso se llama respaldo de Dios. Y sabes, yo prefiero 50,000 veces tener el respaldo de Jehová que 60,000 títulos teológicos. Tengo uno, pero este mensaje no nació de haber leído a diferentes pensadores de la teología. Este mensaje nació orando en la presencia de Dios un tiempo aparte. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo te ves tú ahora? Tal vez tú dirás en lo profundo de tu corazón: oh hermano, estoy sirviendo, soy muy activo en las cosas de la iglesia, pero me siento desierto, me siento vacío. Porque aunque no lo creas, yo antes no tenía la más mínima idea que el pueblo evangélico se pudiera sentir vacío. Y sabes que me di cuenta que sí, que la gran mayoría de cristianos tienen un buen sistema religioso, pero están vacíos en su corazón y no hay un crecimiento espiritual. Porque aclaro otro concepto: crecer en conocimiento no significa crecer espiritualmente. No es malo crecer en conocimiento, no me vaya a malentender,
Pero ahí tiene usted a Anás y a Caifás, a los fariseos. Eran grandes conocedores de la ley, pero no tenían nada de Dios dentro de sus corazones. Y esto crea algo que se llama insensibilidad. No sé si a usted le ha pasado. Yo he hablado con gente muy conocedora de la Biblia y de la teología, pero no se dan cuenta que andar con otra persona ofende a Dios. Y ya no les duele ofender a Dios. Ya no les incomoda ofender a Dios. Lo ven normal. Y dicen, bueno, pues todos lo hacen. Pero cuando tú tienes a Dios, te va a comenzar a incomodar lo que a Dios no le agrada. Y eso te va a llevar a ser un cristiano de verdad y a tener un crecimiento genuino espiritual. Porque tú vas a sentirte incómodo porque Él se siente incómodo. Vas a decir, yo no quiero esto. No porque alguien me lo prohíba. Si tú eres un adulto, yo soy un adulto, a mí nadie me va a regañar porque de aquí me vaya a hacer alguna fechoría. Si yo soy adulto, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Aquí está mi madre, pero yo soy adulto independiente. Pero si el Señor gobierna tu corazón, sabes que eso te va a incomodar y va a despertar en ti el deseo de luchar hasta que eso sea transformado por el poder de Dios. Porque la casa hermosa, la casa bella que todos conocieron, ahora solo eran ruinas y estaba toda destruida. Y en donde un día se manifestó la presencia de Dios, no había más que soledad y escombros. Pero Dios le dijo a Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate. Yo te digo a ti como te llames, Carlos, Pedro, que son los nombres más comunes, ¿verdad? Yo te digo, esfuérzate en comenzar a buscar la presencia de Dios. Y esfuérzate a pagar el precio, en buscar al Señor. Esfuérzate a hacer más de lo normal. Haz un poco más de lo que todos hacen y conviértete en una persona que tenga hambre y sed de la presencia de Dios, y vas a ver cómo eso te va a traer crecimiento espiritual en tu vida. Un cristiano no crece por estar 50 años en la misma iglesia. Tú conoces un montón de gente que está en la misma iglesia y no ha cambiado nada. Y tú sabes que hasta, como dice el dicho, no me ayude, compadre. En vez de ayudarnos como cristianos, hasta de tropiezos nos sirven, porque la gente ni quiere ir a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque no es estar 50 años en la misma silla lo que te va a cambiar. Lo que a ti te va a transformar es que te acerques a la presencia de tu Dios y lo comiences a conocer. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Si tu hijo pasa mucho tiempo contigo, después la gente va a decir que se parece a ti. Pues es lo mismo. Comienza a esforzarte por pasar mayor tiempo en la presencia de Dios, y vas a ver cómo la gente va a notar que te comienzas a parecer a tu Padre. Y la gente misma va a decir, usted es cristiano, no porque en su calcomanía tenga la calcomanía de su iglesia, o porque lo vean salir el domingo con una Biblia, sino porque le miran conductas como las conductas de su Padre. Esta noche, lo que yo quiero decirte es que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está aquí, y Él te quiere restaurar. Él no quiere que vivas de viejas glorias. Él no quiere que solamente digas, hermano, yo fui alguien usado por Dios, alguien que oraba por los enfermos. Dios te dice, mira, aunque en el mundo te digan que la segunda oportunidad no es tan buena como la primera, yo te vengo a decir esta noche que yo tengo la capacidad de hacer que la gloria postrera de esta misma casa que está en ruinas sea mejor que la primera, como cuando estuvo su primera gloria. ¿Quién iba a decir que la restauración del templo que estaba destruido iba a ser mejor que el gran templo de Salomón?
Si Salomón tenía toda la plata para hacerlo lo más hermoso. ¿Sabe qué había en el templo de Salomón? Estaban incrustados figuras de oro que los babilonios arrancaron con las lanzas y las quemaron. Quemaron a fuego el templo y aquello no servía. Pero aquello que no servía, Dios dijo que Él iba a restaurarlo y que la gloria de ese templo, de esa casa, iba a ser mucho mejor que cuando Salomón lo hizo. ¿Y sabes por qué iba a ser mucho mejor? Porque ya no era la mano del hombre la que lo iba a restaurar, era la mano de Dios. Y yo te digo a ti en esta noche, tú puedes ser un mejor cristiano de lo que un día fuiste. Puedes ser un mejor pastor de lo que un día fuiste. Puedes ser un mejor ministro de alabanza de lo que un día fuiste, si dejas que la mano de Dios te restaure en esta noche. Porque Él sí puede hacer que la gloria de la postrera, de la casa postrera, sea mejor que la primera. Tanta fue la restauración de este templo que llegaron la época de Jesús y este templo todavía estaba en pie. Herodes el Grande lo único que hizo fue hacerle unos arreglos y mejorarlo y hacerlo un poquito más grande, pero era el mismo templo que Zorobabel había restaurado por orden de Dios. Mira lo que Dios puede hacer. Si tú tratas de restaurarte por medios humanos, eso no funciona y no dura mucho. Pero si tú comienzas a dejar que la comunión con el Señor y la presencia de Dios te restaure, puedes llegar a años que no te imaginas sirviendo a Dios firmemente, porque no será tu mano y tu poder quien te hayan levantado, sino será el poder y la mano del Señor que está contigo para ayudar. Hermano, esfuérzate. ¿Y qué tengo que hacer, predicador, pastor, como me quiera llamar? Solo esfuérzate en comenzar a buscar lo que te alimenta, que es la presencia de Dios. Tú sabes que los mejores mensajes no nacen de los libros. Los mejores mensajes nacen cuando tú estás en conexión directa con el Señor. Porque ahí viene algo, hermano, que es lo que la gente necesita escuchar. Es inalámbrico, me voy a bajar. La gente no le interesa que yo te venga a contar cómo construyeron el arca del pacto, que es bueno saberlo para estudio y preparación, sí, pero la gente viene acá para tener un rema de Dios. ¿O no es eso lo que tú has venido a buscar? Que Dios te hable a tu corazón y a tu alma y a tu mente. Que Dios levante tu espíritu si está decaído. Que Dios restaure una vez más el cristiano que tú eras, una persona llena del fuego de Dios. Cuando hablo del fuego me refiero a una persona entregada, que hacía las cosas por convicción. Pues esta noche yo quiero decirte que Dios ha venido a restaurarte. Y aunque tú me permitas, este mensaje, si tú te fijas, no está enfocado a personas que no son cristianas. Este mensaje está enfocado a cristianos evangélicos que ya recibieron al Señor, pero como Dios no se puede equivocar, pero en el fondo se sienten vacíos y secos. Cierre sus ojos un momento. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo te sientes en tu interior? ¿Cómo te sientes en tu interior? Olvida que estás delante de un predicador, yo no. Estás delante de Dios y ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás espiritualmente? Yo esa pregunta me la tuve que hacer aún ostentando lideratos en la iglesia. Porque a veces uno trata de cubrir esos vacíos con los cargos que tiene y uno dice, no, pues estoy bien porque me han delegado esto, lo otro, pero yo quiero que tú seas sincero. ¿Cómo te sientes en el interior? ¿Te sientes lleno de Dios? ¿Te sientes que tu corazón rebosa? Como decía David, mi copa está rebosando. Y quizás llegado usted a la conclusión y dijo, ya no va a ser igual. Yo ya no voy a predicar igual. Yo ya no voy a ser el mismo.
Solo me va a quedar el recuerdo de que fui un gran servidor, que fui un gran ministro, que fui un gran cantante. Y tal vez esto ha traído tristeza a sus corazones, porque tú en el fondo anhelas y quisieras volver a ser la persona que fuiste al principio, como cuando conociste al Señor. Pero repito, Dios tiene la capacidad de hacer de ti un mejor cristiano del que fuiste al principio. Dios tiene la capacidad de hacer que lo segundo sea mejor que lo primero. Sé que eso rompe la lógica humana, pero Dios es un Dios que rompe las lógicas a cada momento, rompe las leyes naturales. Hizo caminar a Pedro sobre el agua, ¿por qué no va a romper que la oportunidad segunda sea mejor que la primera? ¿Por qué no le pides esta noche y le dices: Señor, restaura? Yo quiero volver a ser ese hombre, esa mujer llena de tu presencia. Yo quiero, Señor, volver a disfrutar de ese momento de comunión contigo. ¿Por qué no le dices: Señor, aquí estoy? Si tú restauraste el templo que estaba en ruinas, restaura mi vida espiritual, restaura mi comunión contigo. Yo te quiero volver a sentir, Señor. Yo no solo quiero ser un libro andando lleno de conocimientos y de ideas. Quiero ser una persona sensible a tu presencia. Quiero tener mi oído atento, que cuando tú me digas: ve y háblale a aquella persona, yo vaya, porque entiendo que eres tú quien me está hablando. Que cuando tú me digas: perdona a aquella persona, yo lo pueda perdonar. Señor, restáurame una vez más. Si yo fui una persona que te servía con la entrega, quiero volverlo a hacer. No quiero hacerlo simplemente por cumplir un rol y un papel. Yo quiero servirte, Señor, con amor, con entrega, con convicción. Yo quiero, Señor, volver a predicar aún mejor que antes. Yo quiero que tú me vuelvas a usar, Señor. Restáurame como restauraste el templo de Zorobabel. Ven y levanta mi corazón una vez más, Señor. Levántame, Señor. Yo le pido que todos cierren sus ojitos. Si tú te has sentido así, yo quiero pedirte que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Comencemos de nuevo, Señor. Yo quiero volver a tener pasión por ti, Señor. Quiero volver a tener hambre de ti, Señor. Quiero volver a tener hambre de tu presencia, Señor. Quiero volver a sentirte, Señor. Quiero volver a estar contigo. Quiero volver a ser una persona dócil a la voz del Espíritu Santo. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Dile al Señor: ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria,
Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Señor, yo oro por esta congregación. Yo no les conozco a mis hermanos personalmente. Quizás me haya saludado con algunos de vista, pero yo te pido por la restauración espiritual de cada corazón. Te pido por la restauración espiritual de esta iglesia, Señor. Padre, que esos tiempos de comunión y de adoración contigo puedan volver. Que esos tiempos de intimidad, de sensibilidad, de obediencia hacia ti puedan volver. Que no solo seamos máquinas o autómatas, sino que podamos tener esa sensibilidad para contigo, Señor. Que podamos, Señor, reflejar a Jesús aún en nuestros hogares, que es donde tenemos que reflejarlo. Que aún aquellos, Señor, que no creen en nosotros puedan decir: ahora veo a Cristo en ti. Permite que mi casa, mi templo, y no hablo del templo de piedra que estaba en Jerusalén, hablo de mi ser, sea restaurado de una manera tal que la gente pueda decir: tú eres diferente, tú estás siendo diferente. Que yo pueda, Señor, que tú puedas decir de mi hijo está siendo diferente, porque yo sí quiero recibir todos esos dones, esas cualidades que tú tienes, para poder usarlas para tu reino, Señor. Yo quiero que mi carne muera para que tu espíritu viva y gobierne en mí. Si tú levantaste el templo, que era un objeto destruido, tienes el poder para restaurar mi vida espiritual y hacerme un mejor cristiano de lo que un día fui, Señor. Quiero ser un hijo más entregado. De lo que ahora mi mente dice no se puede, puedo decir sí se pudo, porque Cristo restauró mi vida. Tómame, Señor, me entrego a ti y te pido que la gloria postrera que tú tienes para mi vida, Señor, pueda ser mejor que como al principio, y yo pueda disfrutar, Señor, de ver tu misericordia derramada en mi vida, restaurándome. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo,